Eh, bueno, como toda, yo soy bailarina, docente, coreógrafa, toda una vida desde los 11 años dedicada al mundo de la danza. Ya a esta altura no tengo fronteras en materia digamos, de una técnica en particular. Pero sí, como el tema de hoy, o la convocatoria, tiene que ver con lo que es la danza barroca, yo quiero comentar cómo llegué a la danza barroca, y no se trata más que de una niña que empieza a estudiar danza a los 11 años. Habitualmente los niños empezamos a estudiar danza clásica, o por lo menos en mi época, más que estudiar danza contemporánea, empecé a estudiar danza clásica. Al año siguiente ya estaba estudiando danza moderna. Así que toda mi formación tuvo que ver con lo que es danza clásica. Es mi técnica madre. Yo podría decir que el ballet clásico es mi técnica madre, y también hace muchos años que enseño danza clásica como mi técnica matriz. Bueno, así fui creciendo, tanto en el mundo de la danza clásica como en la danza moderna. A los 20 años yo vivía en Mar del Plata, me formé allí con la maestra Beatriz Schreiber. A los 20 años me vine a Buenos Aires. Hola, Sol del Mar. Hola, maestra. Dani. Hola. Cambió el look la Dani. Cambió el A look. Buenos Aires, Si no la al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón con un examen. En tanto había empezado a estudiar la carrera de letras en Mar del Plata, así que ya mi vida a los 20 años estaba totalmente abocada al mundo de la danza y al mundo de las letras. Cuando me vine a Buenos Aires también me trasladé a la facultad aquí a la Universidad de Buenos Aires, así que mi formación siempre estuvo en el mundo, insisto, de la danza y de las letras, y además ya por entonces era una bailarina de danza contemporánea. Vuelvo a repetir, estando a los 20 años como plena partícipe de ambos estilos de danza, de contemporáneo y de ballet clásico. Ya a los 30 años más o menos, desde el año 2000, yo tengo 56 años, desde el año 2001, tuve la oportunidad de ser convocada para ser docente de Historia de la Danza en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, en la carrera de danza, con lo cual ya también algo que, bueno, de lo que yo ya me venía preparando desde mis días de estudiante en Mar del Plata, que es la teoría y la historia de la danza. Digamos, a partir de este trabajo formal, empecé a abrir la realidad hacia el mundo de la historia de la danza y a tener intereses muy potentes en relación a lo que era la evolución del lenguaje clásico académico, ver cómo habíamos llegado a la configuración de lo que hoy denominamos danza clásica. En tanto también empecé a estudiar la carrera o digamos, estudios no universitarios o terciarios de italiano. Mi papá falleció en el año 95, yo inmediatamente, para recuperar mi identidad italiana, comencé los estudios de italiano en la institución Dante Alighieri de Buenos Aires. Y bueno, en definitiva, a lo que voy es a lo siguiente: el mundo de la literatura, el mundo del arte, el mundo de la danza confluyen muy fuertemente. Entonces, como comento, estando trabajando como docente, como bailarina y como persona dedicada a la historia de la danza, en algún punto de mi vida se me hizo realmente perentorio o urgente saber cómo había sido la evolución hacia el lenguaje de la danza clásica. Este lenguaje que hoy, insisto, denominamos ballet clásico, es un lenguaje que está conformado ya en el siglo XIX. En el siglo XIX, o sea, 1800, esto que bailamos hoy en día como danza clásica ya está conformado. Pero evidentemente, si está conformado en el 1800 es porque tiene un inicio, una forma de evolución. Así que vaya a saber por qué en mi vida durante muchos años apareció, pero no hubo a lo largo de todos los años la palabra barroco. O sea, no había año en el que la palabra barroco no estuviera presente. Por ejemplo,
Estaba estudiando literatura francesa, bueno, periodo barroco. Literatura italiana, periodo barroco, te aparecía Marini, bueno, literatura española, siglo de oro español, Quevedo, o sea, no había, no podía estar con palabras barroco, o sea, estaba en la y poner un cero es, y decir a tu profesora que era un curso de tecnología. Me di cuenta de pedo que ahora está de la misma manera. ¿No? Bueno, entonces, digamos, quiero decir con esto, había algo que verdaderamente estaba delante de mi nariz y era necesario que, bueno, lo viese y cayera el velo, así que a instancias de la regente de la carrera de danza de aquel momento, estoy hablando del año 2005 estimativamente, la maestra Mabel Silvera, era regente de Lisa Teatro Colón, me dice, Teresita, ¿por qué no te vas a estudiar danza barroca? Ella era muy interesada, pero no sabía nada, pero muy apasionada en el tema. Y yo dije, bueno, si basta, ya tengo que ver cómo estudiar danza barroca, ver cómo es el origen del lenguaje de la danza clásica, y aparte también, no solamente barroco, todo el tiempo la palabra renacimiento en el arte, bueno, o sea, era todo, ya era el llamado desesperado de saber cosas que yo sabía a través de historia del arte o historia de la música, ver cómo se plasmaba efectivamente en la danza. Así que en ese año 2005 la realidad era completamente diferente a la que es ahora, porque todos nosotros tenemos modos inmediatos para informarnos, saber quién está dando clases de danza barroca o de lo que fuera en el mundo. Hoy en día con internet tan activo, con las redes sociales, inmediatamente tenemos acceso. Pero en el año 2005 era un poquito más difícil, o digamos, menos desarrollado, no difícil, menos desarrollado, así que traté de informarme a ver quiénes estaban enseñando danza barroca, y llegué a contactarme con gente de Estados, o averiguar quiénes estaban, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en Italia. Haber ido a Francia hubiera sido el lugar ideal, porque bueno, esto tiene un origen francés, el fenómeno de lo que se llama belle dance. En ese momento, en el siglo XVII-XVIII, se llamaba belle dance. Pero lamentablemente yo no sé hablar muy bien francés. Entonces, como quería tener un acceso directo, que tenía que ser o en inglés o en italiano. Me comuniqué por teléfono con cualquier persona italiana, no me acuerdo de qué ciudad, no me gustó mucho cómo se dirigieron a mí, me parecieron informales, y sí di con una maestra llamada Philippa Wade, que vive en la ciudad de Cardiff, en Gales, y trabaja en distintas ciudades de Inglaterra también, enseñando, y me gustó muchísimo, digamos, su propuesta, así que por primera vez viajé en el año 2005, y yo no les puedo decir lo que significó para mí haber hecho ese primer curso de danza barroca. Perdónenme que me sincere de esta manera digamos, tan genuina, pero yo la primera vez que hice ese curso lloraba de la alegría, de la felicidad, en haber descubierto cuál había sido el lenguaje de la danza clásica, o sea, cuando empecé a conocer Pas Coupe, Jeté, Assemblée, Siston, Pas de Galliard, o sea, todos esos nombres, algunos están hasta el día de la fecha, otros no, y otros se han transfigurado en el código, por ejemplo, Pas de Grand Boité, es distinto a una boité que tiene la danza clásica actual, o sea, yo dije, no, llegué al elixir del conocimiento, y bueno, quedé enamoradísima de esa disciplina, y bueno, ya a partir de ahí el camino se abrió definitivamente, porque haber conocido eso me dio digamos, como que el conocimiento se abrió de tal modo, pero de tal modo, porque me dio la posibilidad de tener criterio a la hora de evaluar la evolución justamente de un lenguaje que va a incidir en muchas formas de danza, por ejemplo en la escuela bolera, en la escuela italiana de ballet, o sea, conocer danza barroca es acercarse a un fenómeno muy amplio
en el sentido de lo que es las formas de la danza, porque en principio, vamos a ser francos, hoy lo llamamos danza barroca a la luz de la historia. En ese momento, lo que conocemos, insisto, como danza barroca, se lo denominaba la belle dance, o sea, el estilo noble francés. Pero como digo, se expande ese fenómeno por toda Europa, llega a América. Entonces, hablar de danza barroca es hablar de un fenómeno complejísimo desde el punto de vista cultural, social, artístico, ideológico, filosófico, teatral, o sea, es un fenómeno muy vasto. En principio lo que les puedo decir es, si lo tuviera que definir, que es el fenómeno de danzas pertenecientes a los siglos XVII y XVIII, sea tanto danzas sociales como danzas teatrales. Probablemente ahí es donde nosotros tenemos que poner el pie más fuerte, o sea, saber cómo evoluciona en el teatro para relacionarlo directamente con la evolución de la forma ballet. Así que, vuelvo a repetir, como bailarina clásica, como bailarina contemporánea, me faltaba justamente la pata de la historia. Así que ya con eso, para mí, a nivel de formación artística, fue haber puesto un pie muy, muy habilitante y muy sólido en materia de justificación de la evolución de la danza, de la historia de la danza, ¿no? Como dije recién, yo sabía lo que era, bueno, la corte del rey Luis XIV, que en la corte se bailaba el libreo, se bailaba una zarabanda, pero bueno, a ver, ¿cómo se baila? ¿Cómo mi cuerpo interpreta ese movimiento? Y como he dicho también, hay algo que a mí me interesa mucho, que es justamente cómo evoluciona el lenguaje. Por ejemplo, si en la danza barroca el relevé es muy, muy bajo, porque hay que tener presente que se trabaja con un zapatito, con taco, bueno, a ver, ¿en qué momento ese relevé se hace más alto? Y finalmente llegamos a un momento en el cual el pie se tiene que preparar para la punta. Por ejemplo, llegaron a Silfide en 1832, cómo la bailarina se preparaba para llegar a la punta de pie. O sea, esa evolución, a ver cómo en algún momento aparece justamente la rotación, lo que se llama el mouvement en danza barroca, que sería el pie y el relevé, ¿no? O sea, cómo evoluciona el brazo. Por ejemplo, en barroco es así, y bueno, a ver cómo evoluciona eso, o sea, pasa por una primera posición a llegar a una segunda, o llegar a la quinta de la escuela francesa, o a la tercera de la escuela francesa. O sea, sí, cada vez más me seduce eso, ¿no? Y el camino, bueno, uno ya cuando empieza a estudiar se da cuenta que es inabarcable, y hay muchísimo para hacer y para investigar. A mí me pasa una cosa muy importante con la danza barroca. Es una técnica muy difícil, y lo que yo siempre trato de hacer, Claudia, digamos, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de lo que es danza barroca, y sobre todo con la gente, con todo tipo de personas, pero sobre todo dirigido a las personas jóvenes, e incluso también a las personas más grandes y a los profesionales, que lo que siempre insisto, trato de hacer es de sacar el prejuicio de que bailar danzas históricas es algo aburrido o pesado o que tiene olor a naftalina, digamos, una cosa así como, ay, o sea, como sucedió hace 400 años atrás o 300 años atrás, es algo muy distante a la realidad y a la necesidad del hombre actual. Yo siempre digo, por favor, sáquese el prejuicio, porque no es que usted va a estar haciendo paso, paso, reverencia, o sea, eso puede darse en una danza, por ejemplo, en una contradanza, o también llamada country dance, o sea, eso que uno vio en las películas, que es a lo mejor la inmediata posibilidad de entender lo que es una danza histórica, es nada más que una danza. O sea, yo los invito a ver, bailen una giga y van a ver lo difícil que es bailar gigas o una zarabanda. O sea, hay una complejidad de la coordinación y del estilo y de la gestualidad. O sea, es una técnica muy difícil. Y además también, un poco en relación a la persona joven,
yo lo que siempre digo es que uno también puede hacer relaciones entre el presente y el pasado, eso ya lo sabemos bien, para eso sirve la historia. Pero, por ejemplo, hay ciertas temáticas en la actualidad, que puede ser, por ejemplo, el tema del poder, o el tema de la mujer en la historia, o relaciones entre danza y política. Bueno, miren, ahí tienen una buena pata para investigar. O sea, métase en eso, métase en el mundo de la danza histórica, para tener una buena pata de investigación en relación a temáticas actuales. Usted quiere, por ejemplo, al joven, le interesa el feminismo, a ver, estudie cómo ha sido la evolución, el rol de la mujer en la historia de la danza. A ver, arranque en la danza histórica. A ver, métase en esa área de conocimiento para hacer relaciones con el presente. Y si usted sabe cómo es la gestualidad o el cuerpo del hombre y de la mujer en la danza histórica, bueno, relaciónela con el presente. Ahí tenemos, nos está mostrando Claudia, bueno, justamente una pintura, probablemente un minué, acá, a ver, hay muchos signos que podemos observar. Yo lo que les podría decir, fíjense un poquitito este sentido de voluta, de espiral que tiene el cuerpo, ¿no? Esta espiral propia de la danza barroca, digamos, es algo que tiene que ver con un ideal del cuerpo en movimiento, marcado por cierto sentido de la gracia. Fíjense estos personajes, el pintor también ha buscado el equilibrio de las líneas, o sea, ese ideal este documento, esta carpeta para nosotros para ilustrar esta charla, claro que sí, por supuesto. No, lo que decía que este ideal, bueno, esta es una bailarina del siglo XIX, ¿no? Pero fíjense cómo el ideal barroco o del siglo XVIII, de un par de décadas previas, está presente justamente en este cuerpo de una bailarina del siglo XIX. Y cómo ha cambiado sustancialmente el vestuario, para mostrar justamente otro cuerpo, ¿no? O sea, si usted está interesado en la temática del cuerpo, a través de la historia, bueno, es importantísimo estudiar danzas históricas. Y bueno, más que nunca hacer relaciones con el presente. Yo creo que ese es una de las grandes posibilidades que nos abre el hecho de estar estudiando danzas históricas, ¿no? Poder hacer estas interrelaciones, pero no solamente a través de lo que es el mundo de la danza, sino también a través de lo que es el cuerpo a lo largo de la cultura, o digamos, a lo largo de la historia, estudiado desde un punto de vista, digamos, de los signos que ofrece, ¿no? Así que bueno, creo que es una posibilidad como para, acá tenemos a una María Camargo haciendo un paso que se llama Pas de Galliard. Bueno, lo mismo, fíjense, esto también, de alguna manera, si nos ponemos a pensar, fíjense, esta segunda de la danza clásica es de la danza barroca, y la rotación de los pies, el andeor, ya está bien definido. Acá esta señora se ha levantado un poco el algo de su pollera, justamente para que se le pueda ver su parte de su pierna y su pie. También es importante ver lo que hay alrededor, los músicos, ¿no? O sea, y también, fíjense, la idealización del espacio, ¿no? Cómo esta pintura ha sido hecha casi con un sentido pastoril, con un espacio idealizado, pero en el fondo también con un pleno sentido teatral, ¿no? Bueno, también la posición de la cabeza, todo esto también es parte de lo que se denomina en la danza barroca el mouvement, ¿no? O sea, la intención del movimiento. La intención del movimiento es fundamental también como para pensar qué justificación tiene el movimiento en la danza barroca. Y como podemos ver, hay una profunda, bueno, este es Auguste Bournonville, es como para, no, este buen señor no es de la danza barroca, es del siglo XIX, no, lo salta. Así que bueno, eso ahí está. Ahí estamos. Bien. Teresita, vos es que entre una de las cosas que yo te iba a preguntar era cómo te había apasionado la danza barroca, pero no me diste tiempo.
No me dio tiempo. Te tiraste a la pileta y ya nos explicaste todo. O sea, La pileta. si hubieras dicho, Claudia, que no sé, a los 30 años, si iba a ser tan apasionada de la danza barroca, por supuesto que te hubiera dicho, mira, ni siquiera sé lo que es la danza barroca. La verdad fue esa, pero, o sea, me fue llevando la vida y me fue llevando, como te digo, esta situación en la que no hubo año en el que no apareciera el estudio del barroco, o fuera por la literatura, o fuera por la pintura, o fuera porque, bueno, estaba en la historia de la danza. Y bueno, como cuando descubrí eso, sí, sin duda. Yo nombré a la maestra Filipa Wade, yo por supuesto que seguí estudiando, porque esta no es una disciplina desarrollada en Argentina, y en América del Sur somos poquísimos los que, o en América, sí, digamos, de México para abajo somos poquísimos los que estamos dedicados a danzas históricas, muy, sobre todo a barroco. Acá en Argentina, dos gatos locos, o sea, yo y Porfiri, que es un profesor que vive en Rosario, que ha estudiado todo danza, y hoy estamos hablando de gestualidad barroca en la carrera, para gente de la carrera de canto. Tres gatos locos en Brasil, con quienes estoy en contacto. En Chile, poquísimos, sobre todo danzas del Renacimiento. En Perú, una maestra, pero que vive en México, Margarita Villarán. Muy poquitos. En Estados Unidos está Catherine Tudor, que es una figura fundamental en la ciudad de New York. Pero yo la llegué o sea, la conocí cuando empecé a estudiar, pero yo sinceramente preferí contactarme con artistas europeos, porque en definitiva este es un fenómeno europeo. Después volví con más tarde, con los cursos internacionales, súper intensivos. Como he dicho, también en Brasil, ahí me preguntan, no con los maestros de Brasil. En Brasil está Clara Couto, Raquel Araña y Osni Fonseca, que están en San Pablo o en una otra ciudad que no me puedo acordar dónde vive Clara. O sea, con ellos relación. Están un poco en la misma que yo. O sea, tratando de llevar adelante esta disciplina, tratando de hacer divulgación, tratando de unirse para generar un grupo de estudios. Ellos lo llaman Pasos do Barroco en Brasil. Y estamos en contacto y siempre con la idea de podernos unir para algún seminario, un festival, armar, sí, estamos en contacto. Sí. Buenísimo. Teresita, yo quería hacerte, o por lo menos tomar otro tema, que era un poquito esto de que, ¿cómo te has sentido en las ediciones anteriores a Sidanza? De hecho, que este año has vuelto, ¿no?, con una temática muy interesante, que de hecho a mí me encanta, porque yo digo, este año se nos sientan en la mesa de Sidanza, no sé, una barbaridad. Tenemos a Bournonville con Teresita. Tenemos a Rudolf von Laban con George Rosales Ross, que lo acabo de agregar dentro de los programas. Tenemos a Horton, la técnica Horton con Luisa. Y tenemos a Dalcross con Norma Raimondi. O sea que imagínense las personalidades que tenemos convidadas este año, y son ustedes, con toda su experiencia y su sapiencia, que la traen a esta edición del Congreso. Entonces, desde el Congreso te agradezco muchísimo, Teresita. Me gustaría volver a poner la foto de Bournonville, y entonces que vos, me gustaría, porque medio como que ya nos marcó Zoom, que nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, brevemente, ¿cómo sería, ponele? ¿Cómo te has sentido vos en Sidanza? Bueno, mirá, a ver, primero y principalísimo, me he sentido de maravillas, me he sentido tan cómoda, Claudia. A ver, ¿qué decir de tu persona? Que sos una persona extraordinaria, una persona inteligentísima, que lleva con todo su esfuerzo adelante este congreso
con absoluta sapienza, digamos, bueno, en principio eso, felicitarte por tu hacer de Sidanza un espacio de referencia, ya no en Argentina solamente, a nivel internacional. O sea, tenés una convocatoria a nivel internacional. Así que, sin duda, Sidanza es un espacio de convocatoria académica de primer nivel, y por supuesto, como todo congreso, genera lazos, genera contactos, genera afectos profundísimos. Por ejemplo, yo recién la estoy viendo a Sandra, a Sol del Mar, con Daniela, a Eliana, es decir, a Denise, o sea, genera lazos muy genuinos y de profundísimo amor. Así que eso es Sidanza. Y como digo, a nivel académico ya es un espacio de convocatoria de saberes y de prácticas que nos forman. Así que eso es Sidanza. Yo no me canso de hablar maravillas porque sinceramente es un espacio que ha sabido construir con muchísima inteligencia. Respecto de la participación de este año, sí, me has dado, muy agradecida, la posibilidad de presentar a Bournonville, que es una escuela que a mí me interesa muchísimo del siglo XIX. Como he dicho recién, si mi alma mater es la danza clásica, he hecho del estudio de Bournonville en los últimos años un estudio de referencia. Es un representante del romanticismo, digamos, corriente del siglo XIX, pero Bournonville es Bournonville, o sea, ha desarrollado un estilo tan característico, tan propio, que finalmente se ha transformado en una escuela que es justamente la de su propio país, la escuela danesa. Bournonville, en definitiva, fue un maestro y bailarín que se formó en la escuela francesa, porque en definitiva, en todo el siglo XIX, la escuela preeminente es la escuela francesa a través de la Ópera de París. Y él se formó en esa escuela. Pero al mismo tiempo conocía cuestiones de la escuela italiana. Cuando se va con ese bagaje a Dinamarca, Copenhague, desarrolla su propio estilo, del cual voy a hablar justamente en el Congreso. O sea, ¿cuál es el estilo Bournonville? Entonces, como es una temática gigante, imposible de plantear en una hora, como vos siempre decís, es un bocadillo lo que uno puede presentar, lo que he seleccionado es un fragmento del Ballet Conservatorio, que es un ballet del año 1848, que muestra lo esencial de lo que había sido la escuela francesa en la década del 20-30, cuando él se formó en ese momento, en la obra del año 1848. Muestra lo que es una clase de danza. Por eso el conservatorio es eso, es hacer, ¿qué hace uno en una clase de danza? Barra y centro. Y muestra lo más lúcido, lo más puro y lo más minucioso de la escuela francesa de ballet, más el agregado de su propia identidad. Entonces, yo ese trabajo lo estoy organizando para que sea lo más interesante para la persona que va a estudiar esa clase, llámese un profesional o un estudiante. Lo que estoy haciendo es desglosar 4 aspectos fundamentales. A ver, ¿qué hacen los pies? ¿Qué hacen los brazos? ¿Qué hace el torso-cabeza? Y cómo es el cuidadosísimo uso del espacio. Lo que hoy nosotros denominamos los usos del en face, placé, passé, écarté, eso en la escuela Bournonville está cuidadosísimamente estudiado y trabajado. O sea que en la hora de trabajo que vamos a tener nosotros, vamos a estar aprendiendo el comienzo del conservatorio y vamos a estar haciendo hincapié en esos 4 aspectos: uso de brazos, uso de torso, cabeza, uso de pies, uso del espacio. Esa es la propuesta. Buenísimo, Teresita. Bueno, yo diría que nos podemos quedar con algunita pregunta porque se nos va a cortar y si quieren no sé si podemos volver a entrar, pero me parece que ya aquí ya podemos redondear lo que fue nuestra charla y bueno, agradecerles la presencia
gracias por la presencia, francamente. Y sobre todo, bueno, a ver si nos encontramos en esta posibilidad que nos dan este mundo virtual para el Congreso y sentarnos juntos en esta mesa que vamos a tener unos invitados, me siento la Mirta Legrand, unos invitados extraordinarios. Así que yo invitaría a todos los que tienen las cámaras apagadas, salvo George, que sé que no le anda su cámara, a que se pongan, y a lo mejor podemos hacer una linda impresión de pantalla para tener el recuerdo de esta charla. Si nos deja un minutito, un segundito, a ver. Eso, hola Maitena. Hola, Claudia. A ver si podemos hacer que todos entren, aunque sea un ratito, Hola, ¿qué tal? Y hacemos una impresión de pantalla. Pongan cara de whisky. Eso, bueno, buenísimo. Fantástico. Bueno, menos de un minuto. Bueno, una vez más, gracias, querida Claudia, gracias a todos ustedes por la presencia. Me pone feliz ver muchas caras tan queridas. No puedo dejar de ver a Sol y a Dani. Y bueno, gente, muchísimas gracias. Ha sido un placer muy, muy grande. Y bueno, ahí estaremos encontrándonos en Cidanza 10 al 12 de julio. De modo virtual, y que sea realmente todo lo mejor para todos nosotros que tanto trabajamos a favor de la danza. Realmente hacemos de Cidanza un espacio realmente de pertenencia, Claudia. Buenísimo, gracias. Yo aprovecho que, bueno, me está dando este ratito el